sin más preámbulos, señores, bienvenidos a esta transmisión en vivo y con mi buenas colega Ramón Sánchez de Psicoram, psicólogo clínico, quien tiene su maestría en psicología clínica, y una servidora, Valentina Mota, psicóloga clínica. Pues estamos aquí con la mejor intención del mundo de compartir con ustedes y de aprender con ustedes también. Hoy vamos a tratar un tema que diríamos que es la enfermedad del siglo. Muchos artículos, muchos profesionales de la salud mental lo catalogan como la enfermedad del siglo, por la incidencia que tiene la población a nivel mundial. Hoy vamos a tratar un tema bastante serio. Vamos a tratar el tema de la depresión. Entonces, siempre buscamos darle como un toque ameno a nuestros lives, pero con este tema, aunque no vamos a perder el humor ni la buena vibra, pues sí vamos a enfocarnos en ver qué es de una manera seria, de una manera muy respetuosa, siempre con la mejor de las intenciones, con la mejor de las intenciones. Entonces vamos a dar inicio a este live sobre depresión, manifestaciones y cómo tratarla. Está de más decirle que en este live, a medida que vaya transcurriendo el live, pueden dejarnos sus preguntas o cualquier comentario. Yo estoy aquí tomando notas, Ramón también. Y bueno, vamos a aprovechar a Ramón lo más que podamos con este tema. Y bien, Ramón, como modo de introducción, pues habíamos quedado como traer un toque anecdótico a este live, es decir, compartiendo testimonios o sí testimonios de cómo se describe una persona cuando está presentando síntomas de depresión, o sea, qué siente la persona. Entonces, vamos a ver en qué consiste la depresión y vamos a irnos como a esos argumentos o a esas definiciones que utilizan las personas, inclusive antes de ser diagnosticados, de cómo se sienten. ¿Te parece Sí, bien? claro que Entonces sí. vamos a empezar con tres casos. Por ejemplo, aquí dice, en los últimos meses me siento triste y sin deseos de nada. Lloro por cualquier cosa y todo me lo tomo a mal. No comento lo que me pasa porque pienso que mis cosas no le interesan a nadie. Eso me hace sentirme solo, aunque esté acompañado. Me considero una persona alegre, pero desde hace tiempo vengo arrastrando con esos pensamientos negativos sobre mi futuro. Seguimos con otro testimonio. Vayan tomando nota, señores. Me distraigo a menudo. Creo que la memoria me está fallando. Mi concentración está casi nula. Hacerlo en el trabajo e incluso en la casa con cosas cotidianas. Es decir, le cuesta concentrarse en el trabajo, incluso con las cosas cotidianas. En las mañanas no me quiero parar de la cama y siento un cansancio tan grande. El día es una eternidad. A menudo me cuesta relacionarme con mis allegados. También otra forma de expresar síntomas de depresión sería: soy una persona que se considera con la autoestima baja, siempre con el ánimo bajo. Soy de los que veo que todo está mal, negro, y que nada tiene solución. No tengo deseos de salir los domingos con la familia. Las ilusiones que tenía están muriendo y no realizo planes a largo plazo. He pensado en morir porque la vida a veces no tiene ningún sentido. Entonces, aquí vemos tres testimonios, Ramón, Sí, tocan, son muy y, fuertes, son muy fuertes, y los ¿sí? tres testimonios, todo lo que hablan es síntomas de la llamada depresión. Dentro de los Exacto, trastornos de la salud mental, es el más, o sea, es el que las personas tienden a sufrir más, según datos estadísticos, inclusive de la misma OMS a nivel mundial. exacto. O Uh-huh. sea, un tema bastante serio. Entonces, para entrar en la definición,
Ya esto que hemos descrito con todos estos síntomas, vamos a desglosarlos a lo largo del live. Pero, Ramón, ¿qué sería entonces la depresión? ¿Cómo podríamos definirla? Mira, antes de definir la depresión como tal, debemos tener en consideración algunos puntos. Lo primero es Claro. que sentirse triste o sentirse sin deseos de nada, o quizá en algún momento de tu día a día tengas incluso dificultad para dormir o inclusive algún tipo de creencia irracional o de estos pensamientos irracionales que a todo el mundo nos puede llegar en cierto momento de nuestro día a día o de la vida cotidiana. Esto no implica que se esté cursando con una depresión per se, ¿ok? Quiero que tengan eso bien pendiente. Estas emociones que acabo yo de mencionar acá son parte, o sea, de la vida, o sea, de lo que tú eres como ser humano. Sin estas emociones, entonces, no puedes vivir, porque, o sea, tienes que tener un balance, la tristeza, la alegría y todo, o sea, debes tener ese balance. Entonces, cuando hablamos de depresión, Ujú. hablamos ya de una enfermedad y es una enfermedad psicológica. Bien, entonces, como la diabetes, como la hipertensión, o inclusive como el lupus, una enfermedad. Para sostener la depresión como una enfermedad, debemos tener estas pautas, pero tomar la consideración porque esto es. Estos signos, estas emociones, estos sentimientos que se presentaron en los tres casos que hablaste y estas emociones negativas tienen que presentarse mínimo 2 semanas y tienen que ser persistentes o casi persistentes. Eso es lo La primero. O sea, mayor parte del tiempo. exactamente. La mayor parte del tiempo tiene que ser, o sea, persistente. Lo segundo, que curse con malestar en las esferas donde tú te desenvuelvas. Relaciones interpersonales, en tu trabajo, en el estudio, la familia, o sea, en tu zona. De acuerdo. Uh-huh. Perfecto. Entonces ahí queda muy claro que de los síntomas y de los signos que vamos a presentar, esto debe de estar presente por lo menos, por Dos lo menos semanas. 2 semanas. Tienen que tener cursando la mayor parte de tu tiempo. Es decir, estos síntomas van a influir en tu vida laboral, en tu vida familiar, en la mayoría de tus contextos sociales, porque todos pasamos por momentos de tristeza. Sí. Todos pasamos por momentos de tristeza, pero esa tristeza profunda que nos Y, impide desarrollarnos y que, per, funcionalmente y y que perdure. y que perdura por lo menos más de 2 semanas, 2 semanas. sí lo podemos, sí, para tener ese diagnóstico de depresión, ese diagnóstico clínico de depresión. Sí, señora. Entonces, eso tiene que quedar muy claro aquí en nuestro live, señores. Entonces, ¿quiénes tienen el mayor riesgo de padecer depresión, Ramón? Cualquier persona puede padecer de depresión en cualquier momento de la vida. Cualquier persona. Cualquier Pero, persona. pero, Uh-huh. hay mayor predisposición en ciertos aspectos. Personas que han Uh-huh. vivido una situación estresante, por ejemplo, una situación estresante, la pérdida de un ser querido. Te sometiste a ese estrés y ese estrés, no saberlo manejar, te lleva directamente a una depresión. También puede ser, no tan solo depresión, puede ser también ansiedad, pero en este momento estamos hablando de depresión, ¿ok? Personas que vivan bajo un estrés constante y que no sepa manejar ese estrés, también son propensos a sufrir de un estado depresivo y de un estado depresivo mayor, porque eso, ahorita vamos a hablar de un poquito de eso. Personas que han perdido el empleo, las mujeres, por ejemplo, que sufren estos cambios hormonales,
más que los hombres, o sea, es más frecuente en mujeres que en hombres. Claro. El antecedente de historia familiar de depresión, padecimiento de enfermedad crónica y grave, por ejemplo, como cáncer o una condición que te quede por un accidente cerebrovascular o una lesión medular, vamos a suponer. El dolor crónico también hace que las personas tiendan a sufrir depresión. Por ejemplo, estos pacientes que sufren de la fibromialgia, muy allegada a lo que es la depresión también. Estas personas que viven en sitios muy fríos donde casi no hay luz solar, por la misma temperatura y al no exponerse a esta luz solar, también tienden a sufrir de depresión. Por ejemplo, hay estudios que nos indican que los pacientes que viven, por ejemplo, en Alaska, o estas personas que viven más cerca a los polos, tanto norte, o sea, el polo norte como la parte más austral de nuestro planeta, Argentina para allá abajo, la Antártida y todo eso, también tienden a tener estos episodios depresivos. Entiendo. También cuando cambias de un sitio a otro o de un contexto cultural, vamos a decirlo así, te cambiaste de país, tienen otra cultura, otro estilo y tú no encajas, o sea, no te adaptas, puedes también tener cuadros depresivos. No tan solo, te doy ejemplo como cambio de contexto cultural para que entiendan mejor, pero puede ser, por ejemplo, un cambio de una escuela a otra. Vamos a suponer, puede causarte a ti ese problema porque ya tenías una costumbre en un lado, entonces cambiar hacia otro, comenzar de cero, todo eso puede causarte un estado depresivo. Pero lo primordial es el cambio bioquímico a nivel del cerebro. Todo cuadro depresivo tiene o tiende a tener estos cambios en neurotransmisores a nivel cerebral. Claro. Entonces aquí queda muy claro, señores, que hablamos del trastorno depresivo ya de una manera clínica, porque orgánicamente en nuestro cerebro hay cambios que no es porque la persona quiera o no, es que orgánicamente hay cambios en esa relación de neurotransmisores que lo vamos a describir más adelante. Y aquí en este punto que tú tocas, Ramón, me llama mucho la atención, bueno, como mujer que nosotras pues somos, ya lo sabía, pero que nosotros somos más propensas a padecer depresión que los hombres. Y fíjense que la función y la interacción hormonal entre nosotros tiene mucho que ver. Cuando también estamos en un proceso de embarazo, las hormonas están cambiando constantemente, el cuerpo cambia. El proceso de la misma ovulación. El verbo ovular, mira, se tiende a decir, la mujer está ovulando, o sea, sí, tú le el cambio, vamos a decirlo así, de humor, ese cambio de humor cambia. Hay mujeres que se ponen agresivas, que no quieren ni verte. Exacto. Hay mujeres que no, hay mujeres que tú la ves que se trancan y lloran y viven, o sea, ese cambio hormonal hace tendencia a que las mujeres sufran de depresión. Los hombres también sufren de depresión y también tienen cambios hormonales, pero no tan agresivos y tan marcados como las mujeres. Como la mujer. Y también en el periodo menstrual también nos sometemos a muchos cambios, nuestro cuerpo cambia durante esos días difíciles y es bueno tomarlo en cuenta aquí. También quiero resaltar otro punto que dijiste en cuanto a la fibromialgia, que es un tema ya de dolor crónico a nivel muscular y todo eso, que este proceso de depresión, ese estado de depresión, usted lo puede somatizar a nivel muscular, por eso muchas personas refieren ese cansancio. Quiero aportarte, o sea, según investigaciones y todo, o sea, todos pueden eso buscarlo, la fibromialgia se está considerando hoy por hoy como la depresión enmascarada. Tú ves estos pacientes, o sea, van a reumatólogo, van a medicina interna, inclusive al mismo departamento de fisiatría,
con estos dolores, y medicamentos van y medicamentos vienen, esteroides, señores, o sea, punto de esteroides y altos grados de esteroides y de opiáceos, o sea, muchos analgésicos, pero no tienen compostura, estos pacientes no tienen compostura, pero no remiten al área de salud mental, ni a psicología clínica, mucho menos a psiquiatría, o sea, se quedan ahí. El paciente con fibromialgia tiende a hacer una depresión enmascarada por lo que tú aportas, o sea, es el efecto del dolor, ese dolor, y esa manifestación clínica de la depresión a nivel físico, o sea, es una somatización. Claro que sí. De hecho, y ahí recordamos también, y aquí lo unimos, la relación de la depresión, que es más frecuente en mujeres, que la fibromialgia también es más frecuente en mujeres. Así que le dejamos este dato por ahí a nuestro público que nos escucha. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la depresión, Ramón? ¿De dónde viene? La depresión tiene varios factores, ¿ok? Vamos a verlo desde el factor biológico, desde el factor social o ambiental y desde el factor psicológico. Entonces, vamos a dividirlo así, ¿ok? Tú sabes que si hablamos de factores biológicos, tenemos dentro de ese factor biológico el factor genético. Eso es biología. Entonces, dentro de ese factor genético es la predisposición genética. O sea, una persona dentro de tu familia que curse con un cuadro de depresión mayor, tú como familiar de esa persona tienes probabilidades de padecer de la depresión. No tan solo depresión, sino cualquier otra enfermedad, pero en este caso estamos hablando específicamente de depresión. Entonces, las mujeres, vuelvo y resalto, tienden a ser más vulnerables, vamos a decirlo así, a sufrir de un estado depresivo. También tenemos el cuadro, o sea, el factor biológico. Cuando hablamos acerca de ese factor biológico, estamos hablando de los neurotransmisores que estábamos mencionando ahorita. Esos neurotransmisores son los que se encargan de comunicar una célula cerebral con otra, o sea, las neuronas se comuniquen entre sí y que tengan un balance, una homeostasis dentro de ese cerebro. Bien, cuando tenemos depresión, algunos de estos neurotransmisores se ven disminuidos. Y la disminución de estos mismos neurotransmisores, que son sustancias químicas que están ahí en el cerebrito, hace que nosotros nos sintamos depresivos, down. Entonces, esos transmisores son los siguientes. O sea, son varios, pero voy a tomar estos tres. La serotonina. La serotonina es la que nos provoca tener la calma, esa paciencia, esa adaptabilidad, ese estado de humor estable. Y cuando esta baja nos hace hiperactivos, a veces nos hace agresivos, nos da mal humor, nos causa insomnio, nos causa ansiedad, nos causa depresión, migraña e inclusive nos hace depender de algunas sustancias psicoactivas. La otra es la dopamina, tanto que se menciona por allí. La dopamina provoca, o sea, todo lo contrario a estar depresivo. Si esta está baja, buen humor, te mantiene motivado, incentivado, eleva el deseo sexual, pero lo que digo, si baja, ahí viene la depresión, hiperactividad, indecisión, o sea, son emociones negativas. Y la otra es la noradrenalina. Nos facilita la memoria, la vigilia, el sueño, el deseo sexual. Pero si esta baja, nos tumba esa libido, o sea, ese deseo sexual, y también nos conlleva a tener una depresión. Wow, interesante. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Y también es muy interesante el tema de la serotonina. También cuando tocas el tema de que
nos hace propensos, las personas que tienen un nivel bajo de serotonina, a las sustancias, al consumo de sustancias adictivas. Claro, porque cuando tú tomas esas sustancias adictivas, es como dispara, o sea, te dispara. Es como buscando esa falta de esa molécula. Exacto, Entonces, por buscando eso ese que placer, esa excitación. exactamente, entonces las personas que tienden a tener depresión o ansiedad, siempre hay que buscar esa patología dual, porque busca lo que Claro. están muy probablemente tomando algún tipo de sustancia psicoactiva, ya sea, por ejemplo, tabaco o alcohol, que son las más frecuentes. Exactamente, interesantísimo. Y también hay factores sociales también, Ramón, Sí, que influyen en... mira, influyen pero directamente. Un problema con la familia, con tus Sí, hijos, con tus padres, con tus hermanos, que tú no puedas manejarlo o que tú lleves tiempo tratando de solucionar este problema y que no tenga una solución, entonces esto hace que caigas en una depresión, problemas también en la pareja, problemas en el ámbito del trabajo, algún problema con un compañero, un jefe. Bien, pero también la falta de la economía hace que las sí, la personas, o sea, situación. que la situación económica, que tú no tengas, por más que tú trabajes, no tengas ese dinero para tú poder ayudar en tu casa, o sea, lo que tengas que hacer, tus pagos, tus responsabilidades y compromisos. Y de hecho, Ramón, nosotros estamos viendo mucho estos casos ahora con la situación post-COVID, cuánta gente no ha perdido su trabajo, cuánta gente no ha tenido que cerrar su negocio. Entonces, esa recuperación económica le va a tomar tiempo. A lo mejor esas personas durante el periodo de pandemia tuvieron que endeudarse, tuvieron que solicitar préstamos para poder soportar la falta de ingreso en sus hogares. Entonces ahora es que se están levantando de nuevo. Pasa mucho también cuando las personas pues incurren a deudas, recurren a deudas para como lo hacen como cotidiano. Entonces ven que trabajan, el sueldo no les alcanza, se quedan cortos, pero entonces tienen la fatiga de levantarse a trabajar diariamente, pero no les da el dinero para cubrir todo lo que necesitan. O si hay presente en la familia una enfermedad catastrófica que se lleva todo el dinero, no es suficiente, el paciente sigue ahí con su tema de salud, pero también hay otras cosas que cubrir. Entonces, ese manejo constante de esa frustración de no cubrir todo lo que se necesita financieramente, cuando se prolonga eso en el tiempo, pues hace que la persona pueda desencadenar en un episodio de depresión. Y Pero, eso lo estamos viendo mucho en estos tiempos. claro, pero ¿Sí? ¿qué situación es esa que estamos hablando? Es sostener un estrés durante mucho tiempo. Lo mismo que estábamos Exactamente. hablando al principio, o sea, es estrés. O sea, tú lo reduces y todo va a estrés. Pero la Y a un economía, estrés. exacto, Sí. hablando de la economía, o sea, la economía hace o que tú estalles en depresión o que te vayas por la tangente, como decimos, o sea, o una ansiedad que tú no puedas manejar. O exactamente, porque van de la mano ahí bailando pegaditas, la depresión y esos momentos de ansiedad, Sí, pero eso en otro live vamos, no sé si quieras aclarar algo ahora o en un próximo live sí podríamos hablar sobre ese tema de la relación que existe entre la depresión y la ansiedad, aunque son términos contrapuestos, pero sí, son polos, están bien. disculpa, son polos opuestos, Sí, pero hermanitas queridas. Una, exactamente. una arrastra a la otra. Claro, claro. Y de, Por eso te hablé ahorita de patología dual. Siempre, o sea, pero no vamos a decir siempre. Usualmente, la persona que debuta con una depresión también tiene su poquito de ansiedad. Y el que tiene su trastorno de ansiedad también lleva por ahí debajo su trastorno depresivo. exacto, también presenta esos episodios de depresión. Sí. Wow, ese tema está súper interesante. Entonces, ¿Tienes algo mira, más que agregar? Ajá.
Mira, también tenemos que dentro de estos factores tenemos estas enfermedades como el cáncer, limitaciones físicas por accidente, ya sea una lesión medular o una hemiplegia por un accidente cerebrovascular, el consumo de ciertos medicamentos como los algunos betabloqueadores, algunos anticonvulsivantes, inclusive algunos benzodiazepinas, están relacionadas con la aparición de estados depresivos. El consumo de alcohol y drogas también, y lo que te mencioné ahorita, o sea, las personas que tienden a deprimirse en ciertas épocas del año, principalmente estas personas que viven en zonas frías y donde no hay mucha luz. Exacto. Dato interesante, las personas que están deprimidas, inclusive acá en el trópico, inclusive acá en el trópico, ¿qué hacen las personas cuando están en estado depresivo? Se guardan en la casa, no Se quieren guardan, salir. cierran las ventanas, no quieren luz, o sea, se encierran. O sea, eso es un signo de depresión, totalmente. Claro, claro. Y hablando de esas características, a pesar de que presentamos una tasa de depresión aquí en nuestro país, o sea, no por vivir en el trópico estamos exentos a que nos ocurra, solo que es menos, tenemos un poquito menos de probabilidad, pero gracias a Dios que nuestra ubicación geográfica pues nos ayuda a ser menos, sí, propensos, menos sí. propensos. Claro, no es que nos vamos a librar por vivir aquí, no, si no tomamos las medidas necesarias, pero la presión te va a llegar a ti por H o por R. Si no, no te va, es difícil que te llegue porque de esta manera, o sea, por el clima y todo esto. Pero las personas, por ejemplo, que tienen un problema económico o una pérdida, esas sí van a manifestar depresión. Claro, y que en esa pérdida, en ese duelo, si se quedan ahí en la etapa de depresión, pues ahí se desarrolla el trastorno depresivo porque se quedan detenidas, porque es normal tener en las etapas el duelo, en el proceso de duelo, tener ese momento de tristeza profunda. Pero lo malo es cuando nos quedamos ahí y no pasamos a la siguiente. Que puede durar hasta un año, Valentina. Y dentro de este año es normal. Pero luego de que pasó del año, ya se debe considerar como un duelo patológico. Y ahí entonces ya tienen otras repercusiones clínicas y otra forma de tratamiento. Wow, increíble. Y entonces, en cuanto a los síntomas de depresión, ¿qué podemos ver en cuanto a lo conductual? ¿Cuáles alteraciones en cuanto a lo conductual, en cuanto al pensamiento? ¿Qué podemos encontrar ahí? Que ya podríamos tomar en cuenta lo que dijimos al principio, el escrito que leímos al principio. ¿Qué podemos encontrar ahí, Ramón? Mira, dentro de lo conductual es el comportamiento, o sea, es lo que tú muestras hacia el exterior, lo que el otro ve. Bien, esa es la conducta. Ahí está el llanto fácil, la gente tú la vas a ver llorando, la vas a ver con descuido de sus responsabilidades, no quiere ir a la escuela, no quiere presentarse al trabajo, pérdida de interés por su apariencia, pérdida de la motivación. Este tipo de personas viven totalmente desmotivadas, sin deseo de hacer nada, se aíslan de los demás. O sea, es lo que la otra persona mira. Esa persona quizá ni se esté dando cuenta, pero el alrededor mira y mira, este muchacho se está comportando de esta manera, mira, me preocupa. ¿Ves? Entonces, esa es la forma de comportarse. Dentro de las emociones está la culpabilidad, está la ira, humor fluctuante, ese humor fluctuante también, falta de emoción, o sea, tú lo ves todo el tiempo así. Tú le haces un chiste y ni siquiera mueven una ceja. O sea, totalmente aplanado y un embotamiento afectivo que es, o sea, no te cambia una facción, no te la cambia. Tú lo ves totalmente aplanado. No representa una emoción con sus expresiones faciales. Nada. Está totalmente aplanado. Sentimiento de desesperanza, o sea, cuando se sienten que no tienen deseo de nada, que no tienen motivación hacia el futuro, ni siquiera en el mismo momento.
esa unión de la patología de ansiedad también, de la psicopatología de ansiedad también se presenta en la parte funcional. En los síntomas cognitivos, o sea, de la forma como se piensa, está la autocrítica, o sea, la persona depresiva siempre se autolesiona, se autoflagela. Bien, ¿con qué pensamientos negativos? Estos pensamientos negativos a veces son rumeantes, a pensamientos que se repiten y siempre se viven lastimando ellos mismos. Preocupación, pesimismo, o sea, son todos los pensamientos negativos. Confusión, pensamientos referentes a que las otras personas lo vean de una manera que no es correcta, o sea, que lo vean mal. Claro. Y los síntomas físicos, o sea, que es ya cuando se somatiza a nivel físico, está el cansancio, la falta de energía, la falta de apetito, la falta de sueño o el dormir mucho, pérdida, usualmente es pérdida de peso, pero también hay pacientes que presentan el aumento. El ciclo menstrual irregular por la misma depresión, aunque tú seas normal, puede desarrollarte un ciclo menstrual irregular. Bien, y en la parte del dolor, o sea, tú vas a somatizar a nivel muscular este dolor. Y ahí es que se confunde con la fibromialgia. Exacto, exacto. Y también, Ramón, aquí quiero decir que en la parte cognitiva, en la parte del pensamiento, como tú decías, el pesimismo, ya cuando la persona llega a este estado de depresión, la persona siente que su situación no tiene solución. Y a lo mejor el otro lo ve, dice, sí, sí se puede, sí podemos salir, sí se puede mejorar, pero la persona que está pasando por la depresión siente que su problema no tiene solución en ese momento, porque como decíamos en las anécdotas del primer punto que tratamos, todo lo veo gris, todo lo veo mal, todo lo veo negro. Entonces, eso sí quería resaltar, aparte de todo lo que has dicho. Fíjate que dices, o sea, tenemos que estar bien pendientes de las personas que nos rodean y de nosotros mismos, porque fíjate que tú dices, en algunas personas, las personas tienden a perder el apetito, a dejar de comer y a adelgazar. Sin embargo, en otras, aunque no sean la mayoría, pues aumentan la ingesta y tienden a subir de peso. O sea que cada cabeza es un mundo y dentro de su propio mundo la persona puede presentar diferentes síntomas diferentes a otras, aunque estén pasando dos personas por depresión. Pero por eso es que deben acudir al especialista. Exactamente. Por eso es que deben acudir, porque a mí no nos van a dar quizá los mismos síntomas depresivos. A ti te por ejemplo, con comer a mí se me quite el apetito, vamos a suponer. Y entonces, de hecho también, continúa. Sí, entonces la pericia del profesional que esté atendiéndote es que va a delimitar y va a determinar si padeces o no de una depresión. Claro que sí, por eso es tan importante, señores. Y además, en ese mismo punto, también tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros hablamos del descuido de la autoimagen en el aspecto físico. Sin embargo, podemos encontrarnos personas súper arregladas, por fuera, físicamente súper arregladas, mujeres, ya tú sabes, con su pelo, su carita bien maquilladitas, y esta mujer está pasando por un proceso de depresión. Entonces tal vez darnos cuenta por lo cognitivo, por lo del pensamiento, por lo conductual, y aunque tú ves esa persona arreglada, puede estar pasando por un proceso de depresión. Permisos, y muchas de las personas que sufren de los estados depresivos tienden a enmascararla. No quieren que otras personas se den cuenta de lo que está ocurriendo. Y tú los miras que se maquillan, que se visten, pero es solo la pantallita. Solo la pantallita. Solo la pantalla, así que cuando van a la consulta, ahí es que se sabe todo. Entonces, cosa, ¿cómo puede? Ajá. Los pacientes que tienen depresión usualmente no asisten por su propio pie a la consulta de psicología clínica. Siempre los llevan. Claro. Siempre los llevan. Sí, porque sí. Es que tenemos que tener en cuenta, la depresión es un trastorno que puede llevarte a la muerte. O sea, las personas claro no entienden esta parte. O sea, si estoy depresivo, como
Una depresión maltratada puede llegar a un suicidio. Usualmente la persona que tiende o que tiene la depresión o tiende a tener un estado depresivo no habla. La persona que te dice me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, es muy raro que se mate. Van y lo hacen para allá. Ah, se mató fulano. Cuando tú investigas en su contexto, en su familia, en el factor social, tú vas a encontrar no que él estaba depresivo, no que lo botó la novia o que tenía problemas en el trabajo y esto y esto. O sea, en su forma de comportarse y en lo que se representa, estaba dando señales. Estaba dando estas señales, pero muchas de las veces no le hacen caso a esto. Entonces llegan a los signos. Exacto, entonces por eso es que se debe tener muy al pendiente y mucho cuidado con las personas que están sufriendo de depresión y que no se trata. Una depresión mayor que no se trate puede desencadenar en un suicidio. Entonces, claro, inclusive tenemos, Ramón, ejemplos de personas de la farándula, de personas famosas que sorprenden a sus fanáticos con con el suicidio, y la gente se queda preguntando el por qué. Después, cuando se empiezan a pasar reportajes, pues viene un antecedente genético, viene también a relucir que el paciente estaba medicado, dejó la medicación. Sí. Sí. Y personas que tú no te lo imaginas, porque inclusive hay personas que se encargan de llevar alegría a los demás. Actores que se han caracterizado por el género de comedia, y de repente pues recibimos esa lamentable noticia de que ya no están con nosotros porque llegaron al suicidio, lamentablemente, y sorprende y afecta mucho a las personas. Estos hechos afectan mucho a las personas, pero de aquí tenemos que aprender a prestar atención a lo que sentimos y a prestar atención a las personas que nos rodean. Es así. O sea, ver estas señales, porque es que las dan, ver estas señales para poder ayudar y hacer una intervención a tiempo. Tanto desde el departamento de psicología clínica, pero más aún también con el departamento de psiquiatría, porque es que va a regular estos neurotransmisores y va a estabilizar a nivel cerebral. Exacto. Para entonces que la terapia sea efectiva, la psicoterapia. Claro. Muy bien, y esto es muy importante porque el paciente llega a nosotros y cuando nos damos cuenta que está en un cuadro depresivo, nosotros referimos a psiquiatría para que ese paciente se estabilice y después pueda asimilar la psicoterapia. Es decir, como nos siguen a nosotros personas que han pasado por esta situación, que entiendan que cuando el psicólogo los refiere a que pasen por psiquiatría, no es descartándolos ni negándole la oportunidad de brindarles servicio, sino que por ética profesional y para su seguridad y para cuidar al paciente, el paciente debe de ir primero a estabilizarse químicamente sus neurotransmisores con farmacología, y eso quien lo puede hacer es un psiquiatra. Y eso sí quiero que quede bien claro en este live. Nosotros somos personas que nos dedicamos a la salud mental, psicólogos clínicos, pero sabemos la importancia de cada profesional en esta área y respetamos la labor de cada profesional y la intervención de cada profesional en cada caso. Así es, Valentina. Entonces hablamos de los síntomas ya del paciente, qué podemos identificar en ellos, qué pueden identificar ellos cuando sienten estos síntomas, cómo identificarlos. Entonces, ¿cuáles serían los signos? Es decir, lo que el otro percibe de mí que se relaciona mucho cuando yo estoy depresivo. ¿Qué puede percibir el otro de mí? Mira, esos signos de depresión son los cambios en el estado de ánimo.
esos cambios, por ejemplo, tú miras a la persona que está bien y de un momento a otro tú las miras llorando. Ese sentimiento de tristeza también que manifiestan, que tú los miras, o sea, tú se los notas. La pérdida del interés por las actividades que te dan placer. O sea, no estamos hablando solamente del placer sexual, sino del placer que te da mirar una película o de compartir un café con un amigo. O sea, claro, esa anedonia, o sea, esa falta de interés por el placer es marcada. Tú ves que, por ejemplo, para dar un ejemplo allí, te llaman a salir, llaman a una persona que esté cursando con depresión, un amigo. Ay, mira, vamos a juntarnos, vamos a beber unas cañas, vamos a poner un par de cervecitas. Ay, no, yo no voy para allá. O sea, cosas que antes sí le gustaban, ya no tiene deseo de realizarlas. Problemas con el sueño, o sea, las personas usualmente que cursan con un estado depresivo, tú la vas a ver durmiendo o durmiéndose por los rincones sentado, o sea, puede que tenga problemas con el sueño para dormir, pero usualmente es que estén dormidos o se estén durmiendo. Otros de ellos también presentan irritabilidad o problemas con la ansiedad, el cansancio, ese cansancio que no se quita, por ende sensibilidad también con el dolor que va asociado con el cansancio, sensibilidad al ruido. Tú ves que las personas, por ejemplo, que tienen depresión no quieren ni siquiera que le enciendan un televisor al lado o que le pongan una musiquita alegre cerca tampoco. O sea, siempre tienden y tú los miras que hacen así y se tapan el oído para no escuchar. Cambios inusuales en el apetito, como habíamos mencionado anteriormente. Las personas dejan de comer o comen de más, pero usualmente es que dejan de comer. Pierden peso. Estas personas, porque no están teniendo una ingesta adecuada, tienden a perder ese peso. Muy bien, señores, pues esto está muy claro. Ya tenemos hasta aquí claro cuáles serían los síntomas, cuáles serían los signos que presenta una persona con depresión. Ahora bien, Ramón, ya después de haber hablado todo esto, de haber aclarado estos puntos, estas características que presentan las personas que están cursando por una depresión, viene aquí nuestra intervención. ¿Cómo se trata la depresión? ¿Qué se puede hacer? Mira, desde el Departamento de Psicología Clínica se puede trabajar un estado depresivo. Debe estudiarse a profundidad. Desde el llenado del historial clínico, o como nosotros le decimos, el biopsicosocial, donde se recoge toda la información necesaria, desde información personal, información desde el ámbito de laboral, del ámbito de la familia, de los antecedentes familiares, de los signos, síntomas que tiene este paciente. O sea, se recoge todo, la historia inclusive de nacimiento, si lloró, si no lloró, o sea, si se orinó, si no se orinó, o sea, todo esto, historia sexual, cuándo comenzaste a tener sexo, si eres mujer, cuándo fue tu primer coito, o el hombre, o cuándo fue tu primera menstruación, vamos a suponer. O sea, todo esto se debe indagar, porque todo esto es totalmente relevante es relevante para poder dar un diagnóstico adecuado. Luego de tener todo esto, entonces, ya después que tú tienes el biopsicosocial, tú tienes más o menos una brecha o posibles trastornos que se puedan asociar con los síntomas que está presentando el paciente. Pero para descartar estos, se pasan pruebas diagnósticas. En otra consulta, se manda al paciente a tomar estas pruebas de psicodiagnósticos para verificar ya lo que tú has recopilado como profesional de la psicología. Allí se descartan si no hay lo que estábamos hablando anteriormente, si el paciente no tiene algún tipo de patología dual, o sea que la depresión se esté manifestando en conjunto con otra psicopatología, usualmente
que es la ansiedad, pero puede ser cualquier otra, o pueden ser varias, o sea, no solamente una, pueden ser varias. Ya que socavamos toda esta información, que tenemos ya ese screening del paciente hecho, entonces lo recomendable, ya tuviste que es una depresión, inclusive tiene, vamos a suponer, una ansiedad por allí, recomendable referir directamente al departamento de psiquiatría. Algunos de los colegas dicen, pero ¿por qué si yo soy psicólogo clínico, por qué tengo que mandar al departamento de psiquiatría? Sí, debes mandar al departamento de psiquiatría. Y voy a explicar el por qué. Si no hay una estabilidad en los neurotransmisores, lamentablemente el choque psicoterapéutico no va a ser efectivo. El paciente no va a hacer adherencia al tratamiento de psicoterapia. Pero también vamos a verlo desde este punto. Si el paciente, el psiquiatra médica, va a referir otra vez al departamento de psicología clínica, ese paciente debe entrar a terapia. Pero también el papel de nosotros es que ese paciente se apegue al tratamiento medicamentoso para que entonces tenga esa efectividad. Mira, cuando van a psiquiatría, usualmente utilizan los fármacos antidepresivos. Por ejemplo, la fluoxetina es uno de ellos, la sertralina, por decir otro, la duloxetina es otro. O sea, por decirte así, cuando tú miras esa posología, tú vas a ver que va a trabajar sobre esos neurotransmisores. Claro. Recaptación de la serotonina, dicen usualmente. Recaptan la serotonina que se está perdiendo, o sea, que está haciendo que tenga niveles bajos, y por eso es que el paciente tiende a tener estos estados depresivos. Entonces ese medicamento lo que ayuda es a recaptar, o sea, a que el paciente vuelva a tener la serotonina necesaria para que pueda tener una estabilidad en estos neurotransmisores y pueda, por ende, tener una psicoterapia bien, o sea, que el paciente pueda salir. Exacto. Entonces, antes de continuar, Ramón, que no quiero que se me vaya a este punto que trataste tan importante del uso de los psicofármacos indicados por un psiquiatra, que mucha gente suele sentir miedo hacia la medicación. De hecho, muchas veces lo que hacen algunos pacientes, y todo el mundo está en el derecho de investigar y de saber qué le están administrando, es que buscan en el internet. Entonces, a veces en el internet hay muchas cosas buenas, pero a veces el internet es un zafacón donde también hay mucha basura. Entonces, exactamente, entonces, si por cosas de la vida le salió a usted un artículo que a lo mejor ni siquiera tiene el aval científico para describirle a usted ese medicamento, y lo que hace es que usted se va a los efectos secundarios del medicamento, usted puede sentir temor. Sí, usualmente el paciente, pero ¿qué pasa? Que usualmente el paciente no mira el beneficio. No mira las indicaciones. No, mira lo que le va a repercutir, pero no siempre tú vas a tener un efecto secundario. Unas personas tienden a tener ese efecto secundario, pero eso no implica que tú lo vayas a tener. Y si lo tienes, es cuestión de acostumbrarte al medicamento, o sea que eso va a pasar en varios días. Y si no sucede así, contactarte con tu médico para que te cambie la medicación o te la disminuya. Sí, estás ahí. Ok. Me asusté. Entonces, seguimos. Exactamente. Entonces, sí, es imperante, o sea, que el paciente se psicofarmacomedique. Exacto. Entonces, ese tip que le dimos ahí, exacto, ese temor, bueno, que quisiéramos que canalizarlo un poco, y sí como llevarles un poquito de paz, de no, ay, no me gusta esa palabra, de no satanizar los medicamentos, el uso de medicamentos, porque el psiquiatra está ahí para eso y está preparado para eso y sabe lo que usted necesita. Exactamente.
Muy bien, entonces, siguiendo con esta misma línea del tratamiento, ¿cuál enfoque dentro de la psicología es el más asiduo para trabajar la depresión, Ramón? Mira, son muchos los enfoques que se pueden trabajar, porque inclusive desde el enfoque sistémico se puede abordar una depresión, o del enfoque del psicoanálisis, o desde el enfoque de la psicología holística también, pero lo que se está utilizando y que tiene, o sea, efecto directo sobre los estados depresivos es la terapia cognitiva conductual. Específicamente la psicoterapia cognitiva de Beck y el modelo ABC de Ellis. Esas son las terapias o sea, los enfoques terapéuticos dentro de la psicología clínica que se están utilizando hoy por hoy para manejar no tan solo depresión, otros trastornos también, pero como estamos hablando de depresión, vamos a hablar netamente de depresión. Cuando hablamos de cuando trabajamos con la psicoterapia de Beck, tenemos dos vertientes. La vertiente de lo genético, de lo biológico, y la otra vertiente del medio de aprendizaje. Estas dos nos van a dar como consecuencia las creencias nucleares, que son estas creencias incompetentes que uno tiene sobre sí mismo. Esas creencias que están arraigadas allá y que son muy difíciles de romper. Luego tenemos las creencias intermedias. Vamos a suponer que soy un tonto si no comprendo algo, o sea que si yo no entiendo algo a perfección, o como la pámpara de todo, o sea, yo no soy nada, o sea, no valgo, por decirlo así. O sea, un pensamiento irracional, como estábamos hablando. Bien, un pensamiento negativo. Esto hace que nosotros tengamos pensamientos automáticos, como es demasiado difícil, nunca lo comprenderé. Vamos a suponer, míralo ahí. La negatividad insiste y se denota y se marca. Entonces, esto hace que tengamos situaciones, y ante estas situaciones vamos a tener reacciones que dentro de lo emocional vamos a tener el enojo, la angustia, la ira, la tristeza, la falta de empatía, la falta de motivación, o sea, vamos a tener un reguero de emociones negativas. En lo conductual, vamos a tener estas conductas, o sea, el llanto fácil, lo que estuvimos hablando, o sea, en la forma como te miras, como te vistes, todo esto. Y lo fisiológico, vamos a suponer, una persona con depresión tiende a tener los dolores de cabeza, o que le duele el cuerpo, o que está somatizando cualquier otra cosa con un dolor de garganta, vamos a suponer, o que le duele el estómago. Entonces, exactamente, ese es el modelo cognitivo. De acuerdo. Cognitivo. ¿Se parecen los modelos? Sí, se parecen los modelos. Vamos ahora a ver el modelo de Albert Ellis. En el modelo de Albert Ellis, entonces vamos a dilucidar esto con tres vertientes, tres letras, A, B y C, ¿ok? La A es el activador. La A es el activador. Vamos a suponer, estamos en una depresión. Yo tengo 3 hijos, vamos a poner, tengo 3 hijos, tengo mi esposa, tengo un hogar, tengo 2 perros, tengo unos ahorritos en el banco, claro que sí, y tengo un sueldo que no es muy malo, pero tampoco es una cosa del otro mundo, pero yo con ese sueldo soy un facilitador en mi casa. Okay, yo mantengo mi familia, pago colegio de mis hijos, enfermedades, gustos, todo sale de mi sueldo. Llego al trabajo, ¡pum!, me botan. Pero yo tampoco consigo trabajo luego de allí. Entonces, esa falta de economía hace que mis ahorros comiencen a disminuir, y esa preocupación y ese estrés, porque tengo 3 muchachos que mantener, tengo una esposa que mantener, tengo 2 animalitos a cargo, aparte de mis cosas personales. Entonces, yo no sé manejar esa situación, y
por estar sometido en ese estrés durante un tiempo largo, vengo cayendo a una depresión. Bien, que puede ser esa depresión por algo objetivo, o sea, fue algo que tuvo un objeto, fue un despido, es algo externo a mí, que yo no lo deseé, vino de fuera y está ocupando ahora mismo mi presente, o sea, me está desbaratando todo. Esa es la parte, eso fue lo que activó, ¿verdad? Entonces ahí viene después de eso el sistema de creencias. Viene la percepción, la interpretación, la creencia o pensamiento que yo tengo acerca de el yo haber perdido el trabajo. ¿Qué hice yo mal? Yo no me merezco esto. Yo no he sido una mala persona. Y viene ese autocastigarse. Y viene ese autocastigo. Como culpa. Una culpa. Una culpa. Y está allí, y viene con la ira, y viene y se manifiesta. O sea, es la parte de estos pensamientos que son negativos. Pero luego de eso tenemos consecuencias. Esta es la C. Tenemos consecuencias tanto emocionales como de comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener en estas consecuencias? Reacciones físicas, reacciones fisiológicas, tendencia a la acción de que se produce ante el acontecimiento activador. Vamos a tener estas consecuencias. ¿Cuáles son? Emocionales, que pueden ser saludables o no. Las emociones, en este caso, son no saludables, son emociones que son muy negativas. Y dentro del comportamiento, es un comportamiento destructivo, porque tú te estás haciendo daño con cómo te sientes. Te aíslas, no quieres hablar con nadie, no externalizas. Mira, hay test psicológicos que te ponen esta problemática de la depresión como internalización. Cuando tú internalizas, tú tragas, tú te callas, tú no quieres decirle a nadie cómo te sientes. Entonces, esto es un problema. Entonces, ahí están las tres pautas. O sea, el ABC de Ellis te va a hablar a ti sobre ese acontecimiento que te activa. La B es estas creencias, pero desde el punto de vista del pensamiento, de cómo tú interpretas las cosas y las consecuencias que tienen. O sea, la C es la consecuencia que tú tienes, que pueden ser tanto emocionales como conductuales. Desde estas dos perspectivas, o sea, eso es el modelo, pero esto se desglosa, esto es personalizado con cada paciente, esto se pone cada sesión terapéutica tiene su trayecto, su esquema de lo que se va a trabajar, porque no todo el mundo te va, por ejemplo, a cursar con una depresión per se. Hay otras personas que tú vas a trabajar una depresión con una patología dual de ansiedad. Entonces tú tienes que tener ese diagnóstico bien claro para saber cómo tú vas a abordar a ese paciente. Exacto. Entonces aquí queda muy claro el modelo que vamos a tomar en cuenta. Bueno, la propuesta de modelo, porque cada profesional... Hay muchas. Ese es el que estamos tratando aquí, el modelo ABC. Entonces aquí vemos un acontecimiento externo. Algo que pasó que yo no me lo esperaba. Claro, este detonante vino de fuera porque tú no lo estabas buscando. Exógeno, exactamente. Exógeno porque vino de fuera. Una situación que me sacudió y cambió mi vida de repente. Exactamente. Entonces vamos a dar otra vertiente, vamos a suponer, pero hacerlo subjetivo y vamos a hacerlo de cosas internas. Vamos a suponer que yo tengo un problema con... Es subjetivo porque viene de algo, vamos a poner eso que... Personal, contigo. Sí, algo personal, pero es algo hereditario, vamos a decirlo. Es hereditario. Genético, ajá. Exactamente. Subjetivo es interno, es algo que está ocurriendo en mí, que yo tampoco lo quise, pero tampoco no lo estuve buscando ni nada, o sea, está allí, se me dio por pauta hereditaria y viene arrastrándome eso desde mi pasado, o sea, el pasado, incluso el presente me lo está arrastrando. Es irracional porque yo no es algo que lo busqué,
también es irracional y también va a tener esas repercusiones negativas. O sea, se puede dar desde factores externos y factores internos que te estén afectando, por ejemplo, una enfermedad también, un cáncer, un lupus, una enfermedad terminal. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo bastante claro también. Entonces, Ramón, mira, nosotros hemos discutido bastante, con bastante profundidad este tema. El tiempo es corto, podríamos hablar la noche entera de este tema, pero yo quisiera como interesante, y es un tema como de mucha sobriedad que nos lleva a mucho a la reflexión. Tal vez en lives próximos nosotros podamos desglosar otras aristas del tema de la depresión, porque Claro que la sí. prevención es muy importante. Yo voy a tratar ahora de recoger un poco algunas ideas que me vinieron. Miren, ven aquí este lapicero. Te estoy viendo Es tomando, bolígrafo en la sí, Argentina. es tomando nota, aprendiendo contigo, porque no quiero que se me vaya ningún detalle, quiero que se quede ahí y repasarlo y que me sirva después para llevarle también más información a la gente, porque el objetivo de nosotros es psicoeducarlos a ustedes y que ustedes desarrollen técnicas para que tengan la vida que se merecen, porque la vida es un proceso desde que nacemos hasta el final de nuestros días y nosotros merecemos vivir una vida con calidad. Lo más estable posible. Lo más estable posible, sí. Entonces Mira, aquí continúa. y más ahora que también quiero aportar lo siguiente, en este mes de la salud mental, de concientización de esa salud mental, por eso traímos hoy este tema de depresión, salud mental. Esto es salud, señores. Depresión, mantener esa depresión a la raya, es salud mental. Así como nosotros podemos cuidar nuestra salud física, que si estoy hipertenso, que me tomo la pastillita, que hago los ejercicios, cuido la alimentación, lo mismo con los diabéticos, lo mismo con el que sufre del riñón, lo mismo que el que tiene cualquier problema físico, tú lo ves que se cuidan, pero muchas de las veces nosotros no prestamos atención a nuestra parte psicológica. Claro que Salud sí. mental. Y esto, miren, señores, nosotros tenemos varios, vamos a decirlo así, varios cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo, o sea, son cuerpos, son como 7 que tenemos. O sea, nosotros nos enfocamos, sí, en el espiritual, el dominicano es muy espiritual, ya sea la religión que sea, está allí. Hola, Rosa Padrón, sí, claro. Buenas, ¿cómo estás? Sí, entonces lo que te comunico es eso, o sea, le prestamos atención a la salud física. Me duele un diente, mira, Rosita Padrón está ahí, que es odontóloga. Me duele un diente, ¿qué hace el paciente? Huyendo para el dentista a sanarse la muelita que le duele el diente. Tengo un ataque, van corriendo, van al cardiólogo, le un ataque. No, pero andan con una depresión, andan todo acabado, todo, o sea, la nubecita lloviéndole atrás, la nubecita gris con el agüita y todo. O sea, y tú los miras, o sea, no van. El aura apagado. No van, o sea, señores, la salud mental es importante. Tan importante como la física. Es importantísima. Y la descuidamos, porque yo me incluyo también allí. La descuidamos. Tenemos que quererla, tenemos que abrazarla y hacerla parte de nosotros. Claro que sí. Y por eso, ya para ir cerrando este live tan interesante, que lo he disfrutado mucho, me he sentido como muy tranquila, Ramón, así en este live. ¿Cómo? Sí. Que sí, que te veo bien tranquilita. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un recuento, señores, estar atentos a cómo nos sentimos y estar atentos a nuestro círculo, cómo se sienten nuestros amigos, cómo está nuestro círculo familiar, si vemos estas señales de alerta, ya conocemos cuáles son, acercarnos con mucho cuidado, escuchar sin juzgar, no minimizar el problema o la situación de la otra persona. Si te dice que se siente mal, si te dice que siente que el mundo se le está cayendo encima y te expresa lo que le pasa, no minimices su problema.
no lo maximices para que no le quites las esperanzas de que puede tener una solución, pero no lo minimices para que esa persona no sienta frustración de no saber qué hacer con la situación que está afrontando. Es decir, escuchar sin juzgar. Ramón también decía, muchas de las personas que se acercan con depresión a nuestro consultorio, pues son personas que son llevados por otras, referidos por otras, porque a veces la persona está tan depresiva que la energía de tomar un teléfono, de hacer una cita, de reconocer que necesita una ayuda profesional, pues no lo tiene. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos. Es ese no reconocer, Valentina. Es ese no reconocer y el no dejarse ayudar. El que está depresivo, si recuerdas en lo que leíste al principio de esta entrega, había uno de los párrafos que decía, no tengo ganas de vivir, me quiero morir. O sea, es ese bajón, o sea, tan grande que no tengas ni deseo de respirar. Exactamente. Entonces ahí, con este párrafo tan contundente, cuando lo leímos ahorita, estar atentos para prevenir cualquier situación lamentable. También quiero resaltar, antes de que nos vayamos, la importancia del qué pienso de mí, porque dijimos que puede venir una creencia, un acontecimiento exógeno que nos puede detonar. Claro, pero sí. Después de eso vienen los pensamientos, vienen las ideas irracionales. ¿Qué pienso de mí? Cuando empiezas a tener esas afirmaciones de culpabilización, de que no vas a ser capaz de salir de tu situación, estar atento si eso pasa también. Y la ayuda profesional, pues aquí estamos nosotros para servirles. También no importa dónde se encuentren, busquen en su ciudad, busquen en su pueblo, que de seguro que van a tener profesionales calificados para acompañarlos en este proceso. Claro que sí, Valentina. Sí, claro que sí. Estamos a la orden. Me pueden contactar a mí, por ejemplo, en Psicoram, por el Instagram, y en la consulta privada en Fisianet, Avenida Miraflores, esquina de Los Álamos, aquí en Santiago. Con el teléfono 809-825-2350. Así que pueden, cualquier cosa que requieran de mi servicio, estamos ahí a la orden. Muy bien, excelente. Ahí pueden contactar a Ramón, excelente profesional, y pueden, ya ustedes saben que estoy a sus órdenes aquí en @psicosalud 365, y pueden visitar mi página valentinamota.com y mi canal de YouTube Valentina Mota, y ahí encontrarán contenido que les podrá ayudar. Para las personas que se empezaron a unir después que empezamos la transmisión, ya saben que cuando cerremos, pues vamos a tratar de guardar este en vivo en IGTV, en Instagram TV, y posteriormente pues también vamos a ponerlo disponible para ustedes en el canal de YouTube. Así que ha sido un placer, señores. Estoy súper agradecida contigo, Ramón, de tocar este tema. Y bueno, hasta la próxima, amigos, y gracias por su sintonía. Muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias a cada uno de los espectadores por darnos este apoyo y por aprender con nosotros, porque cada vez que damos una entrega, nosotros también estamos aprendiendo y llevando psicoeducación también. O sea, es algo dual, algo que va y viene. Exacto. Aquí tenemos una relación, ya hemos hecho una relación muy bonita entre ustedes y nosotros. Sí, así es. Nada, entonces un placer el haber compartido hoy contigo y con cada uno de los espectadores. Valentina, será hasta una próxima entrega. Bueno, hasta la próxima y pasen buenas noches. Bye. Bye.